Lord Hackers Entertainment. Y donde yo veía que entraban hombres y salían. Entraban hombres y salían. Porque la mayoría de estos hombres vivían con mi mamá. La mayoría de estos hombres vivían con mi mamá. Hombres que eran jóvenes. Amén. O sea, usted me está diciendo que de esa banda, Eran 14. 14 hombres. O sea, vamos a ver. De esa banda, de 14 hombres, todos estaban viviendo, cuando usted dice viviendo, era Sí, que teniendo íntimamente relaciones. estaban teniendo relaciones con su mamá. Bienvenidos a otro contenido aquí en mi canal de YouTube, Vladimir Jaques. Como siempre te digo, si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbete y activa las notificaciones para que estés ahí en primera fila disfrutando de todo nuestro contenido. En esta ocasión me acompaña un hombre de Dios que tiene un testimonio impresionante, extremadamente impactante. Por eso quiero invitarte a que te sientes tranquilo y avises a tus vecinos, a tus colegas, a tus amigos, porque yo sé que su historia servirá de edificación no solo para ti, sino para todas las personas que vean este impresionante testimonio de vida. Bienvenido a Más Allá de las Redes, el pastor Edwin Reynoso. ¿Cómo está, pastor? Dios te bendiga, Vladimir. Es un placer estar en tu plataforma. Amén. Gloria al Señor. Es un honor, un privilegio de estar aquí. Gloria al Señor. Amén. Para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Gloria al Señor, ya que Dios nos sacó de ese mundo tan oscuro. Amén. Y somos el canal a través de tu plataforma para que las personas puedan ver el testimonio, amén, del pastor Edwin Reynoso y así que le sirva de edificación para su vida. Amén. Así es, la idea de compartir este tipo de testimonio, siempre lo digo, es que las personas que lo vean puedan aprender de la historia de otra persona, sobre todo de personas que han pasado por muchas situaciones en la vida, pero que Dios ha logrado rescatar de un mundo oscuro. En su caso, pastor, ¿cuándo inicia todo? A la edad de los 5 años es donde yo comienzo a tener un poco de noción ya, en donde mi padre era alcohólico, amén. Mi padre bebía diario, gloria al Señor, en donde mi madre, siempre con mi padre estaban peleando, estaban siempre en discusiones, amén. A la edad de los 7 años es donde mi papá, siendo santero, mi papá le servía a San Miguel, el Señor lo reprenda, le servía a los Petroces, amén, era santero. Mi mamá también era bruja, practicaba la brujería, y era ahí donde este conjunto diabólico perseguía a mi familia por generación, porque también mi abuela era bruja, amén. De parte de mi mamá también era bruja y de parte de mi papá también eran hechiceros, Wow. amén. Entonces era un conjunto diabólico que había entre generación y generación. Amén. En donde ya a los 7 años mi papá era tanto el alcohol que bebía, amén, que sus pulmones explotaron. Amén. En donde mi papá le declararon bronconeumonía severa y en donde muriéndose en su lecho de vida, él tenía, en su lecho de muerte tenía una cadena en donde tenía una virgen en la cadena. Esa cadena fue un resguardo que le hizo un brujo a él para que cuando él le venga cualquier situación, él pueda librarse de esa situación, cualquier ataque de otro brujo, cualquier hechizo, cualquier brujería. Amén. Esto es como un resguardo. Cuando este hombre ya está muriendo en su lecho de muerte, recuerdo yo que le viene un cristiano y le dice: Jesús, acepta a Cristo. Él no quiso aceptar a Cristo. Es duro en su lecho de muerte que usted no quiera aceptar a Cristo. Él no quiso aceptar a Cristo. Él dijo: no quiero a Cristo. En ese tiempo se fue sin Cristo mi papá. Yo quedo huérfano a la edad de los 8 años, en los 7 años, perdón. A los 7 años quedó huérfano. De repente mi madre comienza, gloria al Señor, a pesar de que practicaba la brujería, comienza a meterse más todavía, comienza a trabajar más en la brujería, en donde también comienza a lavar, a planchar, gloria al Señor, comienza a moverse en el medio de la droga, gloria al Señor. Conoce una sobrina de ella que estaba en Italia, vino de Italia con un señor llamado D'Angelo, amén, de Italia, en donde mi mamá comienza a introducirse, amén, en el mundo de las drogas, amén, en donde yo con 7 años veía a mi mamá, como mi mamá, gloria al Señor, ella traían las drogas, la marihuana, en ese tiempo era la marihuana, no era la cocaína. Traían la marihuana, la ponían arriba del plato
Gloria al Señor, y ahí la ponían a secar. Yo creía que era orégano, pero yo subía al plato, veía la marihuana, para mí era orégano. Y allí fui yo creciendo, viendo todas estas cosas, viendo a mi mamá practicando la brujería, la hechicería. Surgieron los amigos, vinieron personas de Cristo Rey, vinieron personas de Gualey, vinieron personas de Capotillo, en donde se forma una banda junto con mi madre de 14 hombres, en donde estos hombres atracaban, robaban, consumían cocaína, en donde llegó la cocaína a mi casa. Ya mi mamá no vendía solamente la marihuana, sino la cocaína. Mi mamá fue una de las mujeres en La Palma de Herrera, donde le dicen el barrio Duarte de Herrera, una de las primeras mujeres ahí que pusieron el punto de droga más grande en La Palma de Herrera. Le decían Juana la Bruja y también le decían Juana la Dura. Juana Amén. la Bruja y Juana la Dura. Amén. Usted Sí. tenía 7 años en ese momento. Sí, 7 años. Para que la gente un poco vaya entendiendo, viene de una familia de generaciones de brujos y santeros. Su papá, sus abuelos eran brujos y santeros, y por el lado de su madre exactamente lo mismo. Su papá muere sin aceptar a Cristo en su corazón, sin arrepentirse. Así se muere después de ser un santero. Y su mamá entonces, a pesar de practicar la brujería, entra al mundo de las drogas no como consumidora solamente, sino como dealer, como vendedora. Amén. Usted 7 años comienza a darse cuenta de todo eso. Amén. ¡Wow! Comienzo a darme cuenta de todo eso cuando yo veo que mi mamá tanto vende la cocaína como vende la marihuana. Amén. No consumía, amén, de una forma extravagante, pero siempre la veía fumando marihuana. Amén. Ya cuando yo comienzo a ver todo lo que ella hacía, mi hermano en ese tiempo ya tenía 9 años. Amén. Ya mi hermano comienza a hacerle mandado, ella comienza a mandarlo, mi hermana tenía 14. Ella, mi hermana, comienza a mi mamá a prostituirla. A la edad de los 14 años, comienza mi mamá a meterle hombre para prostituir a mi hermana, y comienza mi hermana a acostarse con diferentes hombres, y mamá recibir droga y dinero a cambio de que esta muchacha tuviera relaciones con ¡Wow! ellos. Su propia hija. Su propia hija. Pastor, una pregunta. ¿Ustedes estaban pasando por muchas necesidades económicas en ese momento? Usted mencionó que su mamá comenzó a trabajar lavando, planchando. ¿La estaban pasando mal luego que murió su papá? ¿Había escasez? ¿No había dinero? ¿No había comida en su casa? Sí, no había nada porque mi papá tenía muchos amigos, amén, mientras tuvo dinero y bebida. Cuando se acabó el dinero y la bebida, que cayó enfermo, amén, porque el amigo solamente es hasta que tú tienes dinero, amén. Eso se vive dentro del evangelio y fuera del evangelio, amén. Y esto pasó con él, que él teniendo amigos y dándole su dinero y su bebida, cuando llegó el momento de que él lo necesitaba, los amigos se fueron, amén. Entonces ahí es donde nosotros, al quedar sin padre, amén, y quedar con mi mamá se refugia y abraza más todavía ese mundo, Sí. amén, en donde uno de los altares más grandes eran producidos por mi mamá, en donde mi mamá venían personas de fuera, de los Estados Unidos, a hacer trabajo de brujería a mi casa, en donde yo entre este espíritu diabólico, en donde mi mamá ya a la edad de los 11 años hace un pacto generacional, amén, con un demonio llamado San Miguel, en donde comienzo yo a trabajarle a ese demonio. Comienzo a trabajarle a ese demonio. Mi hermano comienza a hacer pacto satánico por vía de mi misma madre. Conoce un señor llamado Puro Luciano, en donde este hombre era uno de los jefes de una secta satánica. Conoció también a un satanista, sacerdote satánico, llamado Escolástico. Este hombre murió. Este hombre venía de los Estados Unidos, pero se apoyaba aquí en República Dominicana. Tenía una secta satánica aquí en República Dominicana. Mi hermano se movía con este hombre, y yo, a la edad poca que tenía, y él también, veíamos cómo mi mamá se estaba defendiendo con todo esto. Le preguntaba yo, mamá, ¿por qué tenemos que estar con todos estos hombres aquí? Ellos salían en la noche, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, salían en un carro y salían en una camioneta. Salían para Santiago, San Cristóbal, para esos campos. De allá se metían a las casas, rompían todo, cogían el carro, cogían todo lo que había. Y todos estos robos lo llevaban a mi casa, lo cual todos estos robos eran para donde mi mamá.
porque la mayoría de estos hombres vivían con mi mamá. La mayoría de estos hombres vivían con mi mamá y eran jóvenes, hombres que eran jóvenes. Amén. O sea, usted me está diciendo que de esa banda, Eran 14. 14 hombres, o sea, vamos a ver, de esa banda, de 14 hombres, todos estaban viviendo, como usted dice viviendo, era Sí, que teniendo íntimamente relaciones. estaban teniendo relaciones con su mamá. ¿Y usted Amén. se dio cuenta de todo eso? Sí, cuando yo me di cuenta, había una señora llamada Muñeca, que era una prostituta, una mujer que era drogadicta, que dormía en mi casa. Y esta mujer, aún yo con 11 años, intentó ella violarme a mí, yo estando en la cama, amén. Y yo estaba nervioso, amén. Y yo oía la conversación entre ella y mi mamá. Mi mamá le decía, no, déjalo. Y ella decía, no, pero déjamelo un rato. Y no, déjalo, déjalo. Bueno, al fin que pasaba esa noche, un día tenía yo un dolor de muela y no hallaba con qué calmarme el dolor de muela. Y yo veo que sacan un frasquito con un polvo blanco. Ahí fue que yo conocí la cocaína. Y me dijeron, abre la boca, mi propia madre. Y me le echó en la muela con 11 años. Cuando me echa esto, yo siento que se me aduerme todo. ¿Qué pasa? Que esta cocaína, yo sabía dónde ella la guardaba. Entonces es ahí donde yo despierto la curiosidad para ver qué era esto, porque sentí que se me dormía el cuerpo, sentí que todo se me fue, me sentí allá arriba. Amén. Y es ahí donde yo comienzo a introducirme en la droga, comienzo a fumar la marihuana. Amén. Mi mamá sigue haciendo trabajo. Amén. Recuerdo un trabajo que hizo mi mamá con una señora de los Estados Unidos. Le trajo la ropa íntima a mi mamá. Y mi mamá le dijo, dame 11 días. Y a los 11 días, gloria al Señor, llamó la señora que el hombre había muerto. Y la señora pudo cobrar el dinero que ella tenía que cobrar de una herencia. Amén. Que ella quería Dios. cobrar de este señor. Porque hasta que este señor no muriera, ella no podría cobrar ese dinero. Amén. Entonces ella vino a Santo Domingo para que mi mamá le hiciera ese trabajo, para que el hombre muera, para ella entonces poder cobrar ese dinero. Amén. Y usted tan joven se dio cuenta de todo eso. Me está contando cosas impresionantes. Su mamá prostituía a su propia hija de 14 años, su hermana. Su hermano mayor también estaba metido ya en temas de brujería, de santería, de pactos satánicos. Y usted con 11 años, una noche tiene un dolor de muelas y lo que le dan para calmarle el dolor es cocaína. Amén, amén, así mismo es, así mismo es. Cuando mi mamá me da la cocaína, amén, yo me sentí happy, me sentí en la nube, pues yo no sabía qué era eso, amén. Pero en ese mismo ambiente es donde ella mete los hombres en la habitación para vivir con mi hermana. Mi otra hermana tuvo que irse de la casa, amén, porque mi hermana no soportó esa presión, amén. Y Usted tenía 2 hermanas. 3. Tiene 3 hermanas que vivían junto con usted y su mamá y su hermano. Ajá, O sea, habían- 3 hermanas y ustedes 2. Sí, 3 hermanas y 3 hermanos. Ah, Había- 3 y 3. Amén, amén. Era yo y 2 hermanitos más. Y 3 hermanas, 2 se le fueron a ella y nada más quedó la más chiquita. La más chiquita era la que ella prostituía. Que tenía 14 años en ese momento. Amén. Cuando ya ella comienza a prostituir a mi hermana comienza a llorar, mi hermana se va a los cabarets. Ella habla con un dueño de un cabaret. Y es ahí donde mi hermana cae ahí en ese mundo. Y es donde yo sigo creciendo, entro al ambiente de la hechicería, de la brujería, amén, en donde ya yo leo taza, en donde yo consulto personas junto con mi mamá, en donde mi hermana también comienza a bregar con la baraja, a leer la baraja, en donde mi hermano comienza a involucrarse más en la secta satánica, en donde comienza él a meterse en la metafísica, amén. Y en donde él me comienza a invitar y a decirme a mí que él va al cementerio, en donde en el cementerio hacen pacto satánico. Y en donde él tenía un amigo, gloria al Señor, que este hombre practicaba la hechicería y él quería que yo vaya con él. Amén. Pero entonces con ese tiempo no me interesaba tanto. Amén. Porque no estaba tan profundizado como él. Pero cuando yo comienzo a profundizarme en la brujería, cuando yo comienzo a despertar el interés, en donde yo veo que mi mamá haciendo la fiesta a San Miguel, el Señor los reprenda a esos demonios, comienzo yo a sentir esto que no era normal, amén. Los demonios siempre, estos seres entran por el dedo gordo,
Amén. Cuando estos demonios van a entrar, entran por el dedo gordo. Las personas que tienen pacto satánico, las personas que tienen pacto diabólico y las personas que montan estos seres, cuando estos seres van a entrar, tienen una apertura que es el dedo gordo de los pies. Primero tú sientes que los dos dedos gordos de los pies se te ponen duros. Y es por ahí en donde entran estos demonios, estos seres. Amén. Y yo veía que estos demonios me poseían. Amén. Y a pesar de todas esas cosas, yo decía, pero ven acá, y cada día más me estaba gustando más y cada día más me estaba gustando más. Llega un límite en donde yo entro tan profundo, en donde yo, cuando llego de vender droga y llegaba acababa de hacer todo con mi mamá, yo llegaba a la habitación mía y yo decía, yo tengo que ver a Satanás. Yo tengo que ver a Satanás, porque yo le estoy sirviendo algo que no estoy viendo, porque no conocía a Dios. Y veía que mi mamá le servía, veía algunas reacciones, pero yo quería ver más allá. Es ahí en donde yo comienzo a invocar a Satanás. Es ahí en donde yo comienzo a irme para Haití, para la parte de Pechumbil, para Guanamén de Haití. Es donde yo comienzo a juntarme con gente que tenían pacto satánico, con brujos, con satanistas, en donde en la parte de Maizal, en esa parte de ahí, en donde es uno de los sitios que la brujería se profundiza más. Amén. Y es ahí en donde yo comienzo a ver diferentes escenarios. Pero antes de esa situación, en mi casa, a la edad de los 11 años, yo sufrí una violación. Amén. En donde los 3 hombres que estaban viviendo ahí en la casa, porque la mayoría todos vivían ahí en mi casa, en lo que mi mamá se endrogaba y en lo que se endrogaban ellos. Y esto es una palabra, quiero dar esta palabra a través de testimonio para que las madres tengan mucho cuidado y estén pendientes, amén, a sus hijos, gloria al Señor, amén. En lo que mi madre se endrogaba, amén, y ellos se endrogaban, en lo que yo estaba ahí, me ponían pistola a la edad de los 11 años, me decían quítate la ropa, yo tenía que quitarme la ropa, me violaban, amén, venía uno, después venía el otro, y después venía el otro, amén. Y esto me quedó marcado, esto me marcó, mi alma adora al Cordero de Dios, en donde mi vida fue dando un giro, gloria al Señor, y yo decía, yo lo voy a matar, donde quiera que yo lo vea, lo voy a matar, y subí con esa rabia, gloria al Señor, subí con esta rabia, y yo quería matarlo, y a la edad de los 17, 16 años, ya yo estaba manipulando almas de fuego. Yo le cogí odio a mi mamá. Yo no quería saber de mi mamá. ¿Por qué? Porque yo sentía, mi alma adora al Cordero de Dios, o sea, que mi mamá era la culpable de todo lo que estaba pasando. Mi hermana en la prostitución, mi hermano fundido en la droga. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo también fundido en la droga y encima de eso abusado por hombres. Gloria al Señor. No con uno, con varios. Gloria al Señor. En donde ese demonio de homosexualismo, gloria al Señor, también comienza a entrar en mí, en donde yo le quito el pintalabio a mi mamá, se lo cojo escondido, gloria al Señor, y comencé a maquillarme, comencé a ponerme falda, comencé a ponerme ropa de mujer, en donde yo ya a la edad de los 17, 18, me vestía de mujer, gloria al Señor, en la noche vendía la droga con mi mamá y en la tarde, y en la madrugada, gloria al Señor, 4, 3 de la mañana, 2 de la mañana, me iba para la Duarte con París. O si no, me iba para la Duarte Vieja, en el 9. Y si no, iba a bailar para donde le decían la bolita del mundo. Amén. Que eso era un sitio donde, o si no, para Félix Caché, que quedaba aquí en Cristo Rey. Amén. Habían creadores de imagen y yo me iba para ahí. Yo era homosexual en la madrugada y en la noche, de 10, 7, 8 de la noche. Y en el día, yo era una persona normal. Amén. Era la para, era por más decir el hijo de Juanita, la bruja, el que más vestía, porque vestía bien, gloria al Señor, pero por dentro de mí yo me estaba muriendo, amén, porque fui abusado por este hombre, por estos hombres, amén, y en donde mi vida iba dando un giro, gloria al Señor, en donde comienzo yo, a pesar de todo lo que estaba viviendo, comienzo a penetrarme más y más y más en el homosexualismo, más y más en la brujería, gloria al Señor, en donde mi madre comienza la policía a buscarla, comienza la DNCD a buscarla, mi hermana se va, gloria al Señor, para Jamaica, gloria al Señor, viene de Jamaica con un problema grandísimo, mi hermano,
se mete en la prostitución de una forma sobrenatural, se entra en la hechicería todavía más, gloria al Señor, y yo comienzo a profundizarme todavía más en la delincuencia, más en el atraco, amén. Recuerdo que un día, ya a los 18 años, 31 de diciembre, íbamos a hacer un atraco para Santiago. Y cuando fuimos a Santiago, había que entrar cuando dieran las 12 de la noche. Había un señor y habían 4 señoras. Habían 2 jovencitas, pero había una que no había salido. Amén. Y nosotros no la vimos. Amén. ¿Qué pasa? Que cuando dan las 12 de la noche, nosotros andábamos en un carrito blanco, íbamos a entrar para adentro. Andábamos 4. Amén. Y cuando dieron las 12 de la noche, que nosotros entramos para adentro, encañonamos a todo el mundo ahí adentro y amarramos a todo el mundo, yo vi como una sombra que se movió en una de las habitaciones del pasillo y me mandé corriendo a ver qué era. Yo andaba con gente psicópata, yo andaba con gente violadores, yo andaba con gente sicario, gente que no perdonaban, gente que para volarte la cabeza, y yo peor que ellos, porque yo siempre sobresalía. Amén. Y de repente, mi hermano, yo veo esta sombra que se mueve, y cuando veo que se mueve, entro, y entro tan rápido que no le da tiempo a la muchacha a entrar a la habitación, a entrar al baño. Cuando va a entrar al baño, yo pongo la mano, y de repente, creo que al Señor, yo me quedo mirándole, y ella me mira y me dice, no me haga nada. Y ella me mira y yo la miro, y se queda mirándome y llora, comienza a salir lágrimas, y no sé qué fue lo que entró en mí, creo que al Señor. De repente yo le dije, tráncate ahí, en esa habitación y no salga. Entra un amigo mío llamado Giovanni. Cuando él entra me dice, no hay nada, revisate. Y él iba a entrar al baño. Yo le dije, no hay nada, vámonos que no hay nada. Pero no sé qué pasó porque yo era peor que ellos y yo era más malo que ellos. Pero en ese momento no entró, no pude, no sé, entró Dios a mi vida, no sé. Amén. Y revisamos todo, nos llevamos los euros, nos llevamos todo lo que había. Pero ¿cómo canalizamos ese robo? Por un primo hermano de ellos. Un primo hermano de ellos. La Biblia dice que maldito el hombre que cree en otro hombre. De la misma familia. Quien estaba con nosotros con una media puesta era su primo hermano, encañonando el abuelo. Amén. Y encañonando a todo el que estaba ahí. Dios. De repente, cuando salimos de allí, robamos. Y después que salimos de allí, la policía a los 2 días nos andaba buscando. Cuando la policía nos andaba buscando, ahí de repente fueron a nuestra casa, mataron unos que le dicen el Botija y mataron unos cuantos. Cuando nos llevan allá al palacio, que estamos en el palacio, llega el fiscal y el fiscal dice, aquí hay mansos y hay cimarrones. Y de repente yo veo que nos sacan un grupo y dejan otro. Y nos dividen y después vuelven y nos unen. Y ahí está la señora, el señor, las personas que estaban ahí cuando estábamos haciendo el robo, la muchacha también, y estaban las 2 muchachas que estaban adelante. Y comienzan a preguntarle, ¿ese estaba? ¿Ese estaba? Y dice, sí, ese estaba, ponlo aquí. Y ese, sí, y ese, estábamos toditos. Amén. Cuando le toca conmigo, dice, él estaba. Y cuando ella me mira a los ojos, gloria al Señor, ella se queda mirándome y mira a los abuelos y dice, no, él no estaba, gloria al Señor, Dios. Mi alma adora. Y de repente, gloria a Jesús, ella se queda mirando y comienza a llorar y me dice, mira, ¿sabe algo? Cristo te ama, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando ya nos iban a meter para la celda, gloria al Señor, ella se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Tú eres de propósito porque yo soy cristiana y yo veo una luz en tu vida y veo un sello, gloria al Señor, en tu frente, mi alma adora, que dice salvación y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí yo comencé a llorar, mi alma adora. A los que estaban ahí le dieron 20 años, gloria al Señor, y yo salí libre. Mi alma adora al Cordero de Dios. Wow. O sea, que Dios sobró en esa oportunidad, gloria al Señor. Pero aún yo estando metido a los 17, 18 años, gloria al Señor, en lo que es la prostitución y en lo que mi mamá estaba vendiendo droga, en la hechicería y todo eso, yo comencé a interesarme más con la brujería. Comencé a interesarme más con la hechicería, en donde yo, como te estaba diciendo, llego a Haití. En la parte de Haití hay un sitio donde le dicen maizal. Ahí tú no tratas con brujos. Ahí te entran con una campanita en donde tú tienes que consultar con el mismo diablo, el Señor lo reprenda. Dios mío. Pastor, una pregunta, disculpe que lo interrumpa.
todo esto sigue pasando a pesar de que, literal, Dios lo salvó a través de esa muchacha. O sea, usted, a pesar de todo eso, siguió su camino, haciendo lo que estaba haciendo, y se va a Haití para seguir profundizando en la brujería. Amén. A pesar de todo. O sea, no acató la señal, no lo entendió en ese momento. Amén. Muy bien, vamos a profundizar con el tema de Haití, pero quiero hacerle una pregunta porque recuerdo que usted me mencionó detrás de cámaras que en algún momento en su casa la droga era como parte de la comida. Amén. ¿Cómo fue eso? Amén. Llegó un tiempo ya en donde mi madre, al nosotros ya ser vendedores de drogas reconocidos, mi mamá era una de las distribuidoras más fuertes ahí en Las Palmas en ese tiempo. No había puntos de droga en ese tiempo, solamente el de ella. Amén. Nosotros trabajábamos junto con ella. Amén. Y en mi casa el plato de comida era la cocaína, en donde ella misma nos poníamos nosotros mismos a colar la droga y empaquetar. Ella sabía tirar el crack, amén, y tirar la cocaína a crack, amén, y de crack a heroína, gloria al Señor. Y cuando yo aprendo, mi hermano también aprende, amén, y es ahí en donde comenzamos siempre a consumir droga juntos. Mi mamá era que nos pasaba la droga, mi hermana se drogaba, yo me drogaba, ella también se drogaba, amén. Y en donde cuando ella se drogaba, yo veía, mi alma te adora, yo veía que entraban hombres. Recuérdate que yo te dije que ella vivía con diferentes hombres, y donde yo veía que entraban hombres y salían, entraban hombres y salían. Y aún yo estando bajo los efectos de las drogas, me daba vergüenza. Porque cuando yo salía a las calles, esos mismos amigos míos y otros amigos míos me decían que yo tenía mucho papá, que yo no tenía, que mi mamá era una mujer perversa, porque mi mamá se acostaba con diferentes hombres y el problema más grande era que eran los amigos míos. Amén. Tú sabes la vergüenza que es que tú tengas a tu madre y que tú tengas un grupo de amigos, sean perversos o lo que sean, y que esos amigos que te rodean, las mayorías ya han vivido con tu madre, y cuando se unían todos, amén, yo era el hazmerreír de ellos, amén, yo era la burla de ellos. ¿Por qué? Porque simple y llanamente cuando mi madre consumía la droga, comenzaba a tener relaciones con ellos, amén. Y yo mismo llegué a la etapa, ya que cuando ya yo me drogaba, amén, yo comenzaba trancado en una habitación a invocar a Satanás, amén, en donde yo le entrego mi alma al enemigo, amén, a través del pacto satánico que hizo mi mamá, me entregué esos demonios, yo sigo ese demonio, en donde ya yo comienzo a invocar a Satanás en una oración, y en donde este demonio, cuando venía cayendo ya tarde de la noche, levantaba mi cuerpo para arriba y desnudaba mi cuerpo. Y desnudando mi cuerpo, yo sentía como este demonio poseía mi cuerpo y cómo yo vivía con estos demonios y cómo yo hablaba con estos demonios. Amén. Pero en un tiempo fue tan fuerte, amén, que cuando nosotros ya caímos en la parte de Haití, es ahí en donde yo entiendo verdaderamente por qué. Amén, mi cuerpo era elevado, amén, porque hay un pacto, amén, que viene a través del homosexualismo, amén. ¿Cómo es este pacto? En este pacto te introducen vela, te introducen palos de colores, te introducen objetos, gloria al Señor, para cortarte, para desgarrarte, amén, gloria al Señor. Y es donde la mayoría de estos pactos terminan en sangre humana, gloria al Señor, amén. Y cada día más me iba involucrando más, cada día más me iba metiendo más en ese mundo. Y ya el pastor Reynoso, gloria al Señor, que en ese tiempo era el baby, amén, estaba tan profundizado en la brujería y en la hechicería, y es ahí en donde yo ya estando, amén, en Haití, gloria al Señor, en la parte de Juan, amén, ahí es donde yo comienzo a profundizarme más y más en ese mundo de la brujería. Ahí yo logré estar y muchas veces los pactos generacionales, amén, que hacen estos brujos, amén, es para que la familia nunca sea libre, es para que la familia se mantenga atrapada, amén.
en donde hay una secta satánica, amén, llamada los Locumí. Esta secta satánica se encarga de hacer pacto satánico con niños, amén, en donde ahí la mayoría de sacrificios terminan en sangre, amén, terminan llevando las personas a los cementerios. Muchas veces caímos en el Cristo Redentor, amén, yo estando jovencito, mi hermano también, amén, en donde íbamos allí a hacer pacto, amén, se sacaban las personas de ahí y se llevaban a Haití, Tú Los me dirás, cuerpos. y tú me dirás, ¿y cómo? Bueno, siempre se iban con 2 zánganos. Estos zánganos se encargaban, el zángano es el mismo brujo, amén. El zángano se encargaba de introducir este cuerpo allá, amén. Tú ves que dicen que las personas la venden, las personas no la venden. Esto es un polvo, amén. Y este polvo se introduce a través del café, a través de una bebida, de una comida, gloria al Señor, o a través de una ropa tuya. El fin es que el polvo penetre, amén. Y esto te intoxica. Y a la vez de que te intoxica, entonces te llega como un trance en donde todo el mundo cree que tú estás muerto, pero tú no estás muerto. Amén. Y entonces ahí en donde las personas creyendo que está muerto te entierran. Pero hay un tiempo en donde la persona vuelve y resucita. Y es ahí en donde ellos, combinado con el sacatecla, ya ellos saben al tiempo que tú vas a despertar. Y es ahí en donde te sacan, te inyectan. Entonces, al de inyectarte y endrogarte, entonces sí te llevan al mercado de Haití. Amén. Entonces ahí es que entonces comienzan a trabajar contigo y ahí entonces tú eres vendido. Amén. Muchas veces, mayormente los que están dentro de los caminos del Señor, creen que pelear con un espíritu, amén, es algo normal. No es algo normal. ¿Por qué? Porque aún yo estando en la hechicería, en la brujería, nosotros íbamos a derrumbar iglesia, amén. Nosotros íbamos a hacer pacto satánico, amén, a iglesia, en donde la mayoría de personas que van a hacer pacto satánico, que van a derrumbar iglesia, no van personas comunes, amén. Van personas disfrazados, cualquiera cree que son cristianos, van con falda larga, van con moño duro, amén. Porque ellos saben que de la única manera que ellos pueden entrar, amén, a las iglesias es de esta manera, amén. Cuando ellos saben que hay una persona que tiene discernimiento de espíritu, amén, ellos no entran, amén. Pero es cuando la iglesia está bien, cuando no hay división en la iglesia. ¿Cómo el Satanás a través de los brujos puede tener ciertos derechos en la iglesia? Cuando la iglesia se mantiene en desunión, cuando el pastor se mantiene en pecado, cuando el pastor se mantiene en fornicación, cuando la iglesia se mantiene en desunión, amén, gloria al Señor. Y es una pena, ¿sabe por qué? Porque la mayoría del 95%, amén, de iglesias hoy en los últimos tiempos están descuidadas. ¿Por qué? Porque se han enfocado más en los chismes, en las contiendas, en los golpes o en el qué dirán del hermano, gloria al Señor, o si en el hermano cayó o no cayó, pero no se enfocan en el mensaje cristocéntrico que es trabajar con las almas, amén. Y es por eso que los brujos aprovechan este escenario, amén, para poder arrancarle el aliento para que ellos nos puedan buscar a Dios, amén. Hay un pacto satánico que se hace a través de sangre, amén, humana, y es a través de un pentágono, en donde se pone este pentágono, y en medio de este pentágono es donde están haciendo los conjuros, amén. Hay una de las personas que están ahí, que es la persona que va a salir agraciado en ese momento para poder hacer el sacrificio de sangre, amén. Y este pacto satánico, después que esta persona sale agraciado, se rifa a esta persona. Hay una moneda en el mundo de la hechicería que es una moneda con una cara de perro y del otro lado con una cara de puerco. El puerco y el perro en la Biblia tienen mucho significado, amén. ¿Por qué? Porque son 2 animales, gloria al Señor, en cual representan la inmundicia, el cual representan la depravación, amén, gloria al Señor. Y esto en el satanismo significa mucho, amén. Y esta moneda se sortea, en donde esta moneda cae a la persona agraciada, amén. Y en donde se pone un bloque de hielo en medio del pentágono y en donde se le corta la vena a esta persona. Y esta persona pone la vena, amén. Y esta persona comienza a clamar, amén, y a conjurar con este pacto satánico de sangre.
Amén. El Señor nos cubra todo. Y esta persona comienza a clamar esta oración, amén, y cayendo la sangre en el bloque de hielo, quita el bloque de hielo y la sangre de repente viene cayendo en el suelo y dice, así mismo como está cayendo esta sangre en el suelo, así se enfrían los cristianos. Así mismo como cae esta sangre, así mismo se arrastran los cristianos. Y vuelven y ponen el bloque de hielo. Dicen, así mismo como cae la sangre en este hielo, así mismo se enfrían los cristianos. Y este pacto satánico a través de los ayunos diabólicos, porque ellos ayunan, amén, ellos ayunan, ellos están más activos aún que el mismo pueblo, porque el pueblo está en chisme, está en división y está en contienda. Los brujos no pierden tiempo, los hechiceros no pierden tiempo. En el tiempo que yo estuve, yo nunca lo vi perdiendo su tiempo. Todo el tiempo de ellos es trabajando para las tinieblas. Amén. ¿Por qué no pierden su tiempo? Porque ellos el trabajo de ellos es destruir, amén, para que no llegue el propósito de Dios a la vida del hombre. Amén. Y es ahí en donde nosotros, mi hermano sigue en la hechicería, yo sigo en la hechicería, mi hermano comienza a beber sangre humana, yo comienzo a hacer pacto satánico, mi hermana se profundiza en la droga, amén, mi madre cada día más se profundiza más, llegar el tiempo de que mi madre cae presa, entra un espíritu de locura sobre ella, sobre mi madre, y mi madre comienza a volverse loca, amén, en donde ya mi madre llega un tiempo que ya no sabe mucho de ella. Yo comienzo a pesar de todo eso, irme para los campos, amén, solté un poco lo que es el entorno donde yo estaba, amén, me profundicé fuerte, grandemente en la droga, amén, comencé a buscar otro refugio en la parte de Sosúa, Cabarete, allá pongo un punto de droga, allá en Sosúa, allá me junto con unos muchachos de Guachupita. De repente allí la droga entra de una forma sobrenatural en mi vida, en donde mi cuerpo pesaba 81 libras, amén, gloria al Señor, y ya yo tenía 24 años, caí con tuberculosis, gloria al Señor, bronconemonía severa, en donde mis pulmones se pudrieron, amén, entonces donde yo respiraba, me ponía la mano y olía podrido, amén, no tenía vida, mi alma adora al Cordero de Dios. De repente yo estando en Sosúa, Cabarete, gloria al Señor, no sé qué me dio ese día, yo vi que ya era tanta la droga y tanta la situación que había en mi vida, que los mismos amigos míos ya me sacaron los pies, las mujeres se fueron, todo el mundo se fue. Yo cogía para un sitio que le dicen Cabarete, que quedaba al frente de donde yo vivía, y me metía para el mal, y el diablo me decía, mátate, mátate, quítate la vida, tú eres una basura, mátate, gloria al Señor. Y recuerdo que de ese día yo cogí un camión que venía para acá, para la capital, y cogí un camión para acá, para la capital, porque ya me daba vergüenza en la situación. Yo caminaba arrastrándome de la pared y me monté en el camión atrás, y el camión me trajo y me dejó por el Padre Villini. Y en el Padre Villini, por ahí, yo busqué refugio y dormí afuera. Pero encontré unos cristianos ahí y me internaron ahí en el Padre Villini. Y de repente unos cristianos me llevaron a un centro de un señor llamado Blas. Me llevaron ahí en donde este señor me vio y dijo, no, yo no puedo aceptarlo aquí porque me va a enfermar los otros muchachos que están aquí. Y me llevaron otra vez donde estaba. Amén. En donde allí me quedé yo sin esperanza, sin fe, gloria al Señor. Es donde vuelven, gloria al Señor, y me llevan de nuevo al lugar. Ahí el pastor me acepta, pero como quiera me voy del centro. Cuando me voy del centro, entro más fuerte en el homosexualismo, amén, de madrugada salía, amén. El diablo me decía, mátate, tú eres una basura, ya tú no eres nadie, amén, ya quítate la vida. Yo guindaba, gloria al Señor, de árbol, de mata, me metía en la casa de mi tía, gloria al Señor, en la habitación del primo mío, para matarme, gloria al Señor. Siempre se rompía la soga, algo pasaba, no podía, gloria al Señor, siempre había algo, amén. Y de repente, como yo era químico de droga, había un capo, y ese capo de repente me dice, mira, móntate aquí, ven, vamos para que me cuele la droga. Y yo cojo a colarle la droga a este hombre. Cuando yo cojo a colarle la droga a este hombre, había un señor que vivía abajo, y este hombre ponía una canción de Jesús Adrián Romero, que decía,
a su pies hay paz. A su pies hay paz. Y cuando yo estoy colando la droga, me está tocando esta canción, dice, a su pies hay paz. A su pies hay paz. Y yo colando la droga, termino de colar la droga, había un revólver debajo del colchón, y yo cojo este revólver, y cuando corre este revólver, el muchacho dice, espérate, vengo ahora, voy a llevar esta droga, y voy a dejar el revólver. No le ponga la mano, porque tú sabes lo que te espera. Y él se fue para volver. Y cuando él se va para volver, yo agarro el revólver, y me pongo de rodillas, y le digo, Señor, mira que yo estoy en la droga. Yo oigo esta canción de este hombre que dice que a tu pies hay paz. Y veo que este varón es cristiano. Y veo que él era drogadita y ya no consume droga. Y le veo la felicidad y el gozo. Yo quiero tener ese gozo. Pero si tú no me hablas con este revólver, yo me voy a dar un tiro cuando baje para abajo. Y bajé para abajo. Y cuando bajé para abajo, bajé con 2 gramos de cocaína que me dejó el muchacho. Y cuando bajo abajo, de repente compro una chata de Clerén. Clerén es una bebida que parece candela. Y cuando compro esta chata de Clerén, me siento en la esquina. Y ahí sentado en la esquina, el diablo me dice, tú ves que nadie te quiere. Tú le dijiste al Señor que te ponga a alguien en el camino cristiano para que te diga que Cristo te ama. Viste que no hay nadie. Pasa un cristiano, un predicador de esos tiempos que Dios lo usaba mucho. Y este predicador me mira de arriba abajo y sigue caminando. Pasando siervas, gloria al Señor, y una sierva le dice al otro, mira cómo el diablo lo tiene, parece un gusano ese joven. Pero no me dieron una palabra de aliento. De repente pasa una familia, gloria al Señor, de otro evangelista, y me miran y dicen con la cara que no, gloria al Señor. No me dieron una palabra de aliento, mi alma adora. Pero había una viejita que cuando yo estaba en mi tiempo en la brujería, gloria al Señor, y cuando yo estaba en la droga, yo veía a esta viejita. No hablaba lengua, no profetizaba, gloria al Señor. Esta mujer no andaba haciendo pantalla con una bocina para arriba y para abajo que Cristo viene, no, literalmente. Esta mujer andaba con tratado en la mano y esta mujer decía, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y yo siempre la veía que ella decía, Cristo viene pronto, gloria al Señor. Y esta mujer, hacía mucho tiempo que yo la había dejado de ver, gloria al Señor. Y yo estaba ahí sentado y de repente saco la droga. El enemigo me dice, mira, nadie te quiere. Y saco la droga de repente, consumo la droga que tengo, gloria al Señor. De repente cojo el plástico, lo rompo, lo muerdo y me consumo toda la droga. Agarro la chata de Clerén, me la bebo casi toda, me está quemando todo, gloria al Señor. Siento como que el cuerpo, como que comienza a dormirse. Y siento como que comienza como una aguja a picarme en el cuerpo entero. Y era el cuerpo, era dándome un overdose, dándome un Bactrim, una sobredosis. Mi alma adora. De repente el diablo me dice, coge el alma y date un tiro, porque nadie te quiere. Mi alma adora al Cordero de Dios y de repente saco fuerza de donde no tenía, coge el alma de fuego, me la pongo en la sien, mi alma adora, y de repente mis ojos comenzaron a cerrarse, bendito sea el nombre del Señor, se me fue la fuerza, vuelve y se me cae el revólver, gloria al Señor, y de repente, gloria al Señor, el enemigo me dice, vuelve y date el tiro porque nadie te quiere. De repente vuelvo yo, mi alma adora, y saco otra vez el revólver, vuelvo y lo levanto y saco fuerza de donde no tenía, pero de repente mis ojos volvieron y se fueron, gloria al Señor, y se me fue como un trance, gloria al Señor, en donde pedí un poco el conocimiento. Cuando vuelvo y recupero un poco la fuerza, vuelvo y levanto el revólver. Yo veo a la gente que me están mirando, como qué va a pasar con este hombre, gloria al Señor, porque este hombre tiene un revólver en la mano, pero nadie quiere acercarse. Mi alma adora, y de repente yo vuelvo y levanto el revólver, mi alma adora, y cuando me pongo el revólver, jalo el gatillo para atrás y voy a apretar, gloria al Señor. De repente veo a esta viejita que viene caminando, y ella de repente se me acerca y me pone la mano, mi alma adora, me la pone en la cabeza y me clama por mi nombre, y ella no sabía mi nombre, y me dice, Edwin, Cristo te ama. Es que tú no entiendes que Cristo te ama. Gloria, papá. De repente yo comencé a llorar. Y rememensa canananzo. Oh, gloria, papá. Mi alma te adora, Señor. Y de repente comencé yo a hablar lengua y a danzar con ella. Comencé yo, gloria al Señor, a correr.
Y había una voz que me decía, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y de repente hay una voz que me dijo, detente. Y cuando me detuve, me dijo, mira. Cuando yo miré, había un cristiano predicando. Y me dice el Señor, audible en mis oídos, y yo no conocía al Señor. Y me dijo, pastor evangelista para las naciones, te levanto con poder. Gloria al Señor. Pero el llamado de Dios era tan fuerte en mi vida que mi cuerpo se estremeció. Pero en ese entonces no quise rendirme a los pies de Cristo. Wow, a pesar de todo eso. Hago un trabajo. Consigo 40,000 pesos. Cuando consigo 40,000 pesos, me voy 4 días de rumba a beber para la discoteca. Me llevo 4 mujeres. Alquilo un hotel. Y después me voy otra vez. Y mi ropa se cambiaba, la botaba porque compraba ropa en boutique. 40,000 pesos en ese tiempo era mucho dinero. Y vuelvo de repente para la discoteca, una discoteca que había en La Palma que le decían Riverside. Ahí me meto, ahí como a las 11 de la noche, el último día, siento que mi cuerpo comienza como agujita otra vez a crecerse. Era mucha la droga que había en mi cuerpo ya. Y de repente siento como que me estoy cayendo y le digo a la muchacha, me estoy cayendo. Y la muchacha se va y se va la otra. Después que me quitaron todo el dinero, se van. Y me quedaba dinero en los bolsillos. De repente me desplomé. De tanta droga que tenía en el cuerpo, me desplomé. De repente me dice mi hermano, que fue el que me recogió, me dice que yo duré alrededor de 4 horas tirado en el piso, en donde los médicos y todo el mundo me diagnosticaron muerto, en donde vino una señora que le dice el milagro y me puso una sábana y dijo, se murió, en donde fueron donde mi mamá. Mi hermano le dijo, dile a mamá que Edwin murió de una sobredosis de droga. En donde allí van a mi casa, donde limpian todo. Y cuando limpian todo, que ya está todo preparado, que me van a montar en la ambulancia, ahí despierto yo. Y cuando despierto, veo que hay una sábana por arriba. Me quito la sábana. Mi hermano me abre los brazos. Todo el mundo está contento. Mi casa ya la tenían recogida porque creían que ya me había muerto después de 4 horas, gloria al Señor, de darme esa sobredosis. Y de repente me dice el hermano, ¿quiere agua? Ven, levántate de ahí, me levantan, se va a la ambulancia. Y cuando vamos al colmado, gloria al Señor, que estamos en el colmado, él me dice, ¿qué tú quieres de bebida? Yo le dije, cómprame un Brugal extra viejo. Entonces ahí él me compró el Brugal extra viejo. Y es ahí donde yo bajo bebiendo, gloria al Señor, para donde mi mamá, en donde la casa estaba recogida, en donde todo estaba recogido, gloria al Señor, y en donde todo el mundo creía que era un velorio, yo llego bebiendo. Amén. Y es ahí en donde mi cuerpo, gloria al Señor, cada día más se deteriora, cada día más se deteriora. Te dije que yo estaba enfermo, amén, y aún he estado enfermo así, yo seguía bebiendo. Llegó un límite ya que ya mi cuerpo no podía más. Ya yo caí enfermo, amén, en donde mi mamá no quería que yo me acercara a mi hermano, en donde salí de mi casa, en donde me recogió un vecino, un muchacho me recogió en donde yo dormí en la casa de él, porque ya mi familia me tenía asco. Amén, no quería que yo viviera ahí, en donde yo tuve que irme a vivir para la calle. Amén, en donde ahí Dios determina mi vida por completo. Amén, en donde ya yo comienzo a dormir debajo de los puentes, comienzo a comer comida de la calle, de los zafacones. ¿Tenía usted un diagnóstico, tuberculosis o algo así? Sí. Tuberculosis. Ajá. Por el tema de los pulmones que me estuvo comentando. Ajá, tuberculosis severa, gloria al Señor. Y fue ahí en el Padre Villini, tenemos de testimonio al pastor Blas de los Andy Gómez, que está en los Estados Unidos. Amén, este pastor es testigo y es testimonio, él tiene su centro ahí en Los Ríos, en la parte de donde está la bomba. Por ahí está el centro de él, amén. Hay un joven que está al frente ahí está mi testimonio. Cómo yo llegué, él testifica muchas veces de cómo yo llegué, no me quería, porque iba a enfermar los otros jóvenes que estaban ahí, amén. Y de repente, estando yo ya en esa forma, iba caminando, agarrándome de la pared, gloria al Señor, y le dije al Señor, ya mátame, manda a alguien a que me mate, porque ya yo no quiero vida. Uno dice así, pero mentira, uno no quiere morirse. Y cuando voy caminando por un estrecho, de repente me salen 4 jóvenes
y me dicen, así era que yo te quería agarrar. Uno me dio un botellazo de ese lado, me rajó ahí, me abrió. Otro me dio una puñalada aquí, que me traspasó por acá. Otro me dio un botellazo acá y otro me traspasó el pie. Y de repente yo llegué a donde mi hermano, gateando, amén, porque me habían cortado, amén, me habían dejado tirado, amén, y yo me paré, amén, porque yo era fuerte, me fui gateando, mi hermano vivía como a una esquina o dos por ahí, me fui gateando, toqué la puerta, amén, me estaba muriendo, amén, y es ahí en donde yo comienzo a ver la muerte, face to face, amén, en donde se me van las fuerzas, amén, en donde yo le pido fuerza al Señor, para que el Señor tenga misericordia de mí, en donde me llevan al Marcelino Vélez, amén, y es ahí en donde Dios comienza a tratar conmigo, en donde me vuelven y me llevan al centro, en donde estaba el pastor Blas, y ahí es donde comienza mi vida, amén, a ser incorporada en el Señor, amén, gloria a Jesús. Que el pastor lo aceptó en ese momento. Sí, el pastor me aceptó en ese momento, amén, pero no tal eso, yo me recupero, y después que me recupero siendo evangelista, Dios me da una esposa, amén, me da hijos, amén, me levanta como evangelista, ya no estoy en el centro, sino estoy en una iglesia, en donde el Señor a los 2 años me levanta, y cuando el Señor me levanta, habían hermanos ahí que tenían mucho tiempo en la iglesia, pero el pastor era un hombre de visión, y el pastor vio que yo me levanté, amén, y cuando el pastor ve que yo me levanto, el pastor me pone al frente junto con él, y es ahí en donde entra el celo del diablo, en donde los hermanos comienzan a levantarse, en donde comienzan a levantarme calumnia, amén, en donde comienzan a golpearme, mi alma adora, pero los que se levantan no son aquellos que son espirituales, los que se levantan son aquellos que son carnales, amén, tú nunca vas a ver un hombre de Dios levantándosele a otro hombre de Dios, los que se levantan son los que son carnales, los que tienen espíritu de fornicación, de adulterio, de lascivia. Esos son los que se levantan con los hombres de Dios. Y ahí, estando con el pastor, yo logré levantarme como evangelista. Logré ya levantarme como pastor. Amén. En donde vino una persona de los Estados Unidos. Amén. Y me unge como pastor. Amén. Ahí entra la guerra más fuerte. Entonces, donde los pastores no querían reconocer mi ministerio. En donde los pastores me chocaban. En donde los pastores me aborrecían. En donde me decían, usted no es pastor. Usted no tiene capacidad como pastor, y es lamentable que esto esté pasando hoy en día en el pueblo, en donde tú no puedes fallar porque parece que somos robots, amén, en donde te viven acusando, amén, en donde se vive mucho la emoción, amén, y de repente en ese mismo proceso de yo estar con mi esposa, se me enferma el niño más pequeño, amén, en ese tiempo fue el primer niño que yo tuve, estaba pequeño, se me enferma el niño y caigo en un hospital. Cuando caigo en el hospital, mi hijo tenía bronconeumonía severa también, amén, y no tenía dinero, no tenía nada, amén, y de repente comenzamos a pedir a los pastores. Yo dejé a mi esposa, amén, en el hospital, y comencé a pedirle a los pastores, no me daban dinero, tampoco me ayudaban. Uno me decían, bueno, usted lo que tiene que irse a trabajar, gloria al Señor. Pastores de renombre, pastores que se sacuden y brincan y saltan y patalean, gloria al Señor, amén, y ninguno quisieron ayudar, amén. De repente Dios tocó a una persona inconversa, amén, y esa persona inconversa fue la que nos dio la mano a través, gloria al Señor, de lo que Dios puso en su corazón, amén, en donde ahí también entró un pastor que no era mi pastor ni tampoco era conocido, y también me ayuda, amén, con lo del hospital, amén, en donde mi hijo, yo estando afuera, mi hijo muere. ¿Dónde Porque está usted? mi hijo tenía bronconeumonía severa. ¿Y dónde está usted? Y yo estando afuera del hospital. Ah, fuera del hospital. Okay. Afuera del hospital. Buscando dinero. Buscando dinero, y ese rato yo había llegado porque ninguno de los pastores quisieron ayudarme. Ninguno quisieron ayudarme. Y cuando yo de repente le digo a mi esposa, ella me dice, ¿hallaste algo? Digo, no, yo no hallé nada. Y cuando entro para adentro, amén, y salgo otra vez para afuera, mi esposa está adentro y yo estoy afuera. De repente ella abre la ventana, el doctor le dice a ella, ya no hay vida, amén, no hay dinero, porque había que poner una transfusión de sangre. Yo no tenía dinero, no teníamos nada.
Amén. Y de repente ella abre la ventana y me dice, Edwin, el niño murió. Y cuando yo entro adentro, que veo el niño le quitaron todos los aparatos. Amén, le quitaron todo. Y efectivamente el niño murió. Y de repente yo salgo vuelto loco. Amén. Veo 2 hermanas que están en la calle. Amén. En el pasillo ahí donde están las personas. Están predicando la palabra con Biblia. Thompson, de la grande. Andan vestidas formal. Y le digo yo, hermana, mi niño murió. Yo quiero que vayamos para que oremos por él. Amén. Para que Dios me lo devuelva. Porque Dios no es Dios de mentira. Amén. Dios es Dios de promesa. Y ellas se quedaron mirándome así. Una mira a la otra y se ríe. Amén. Y de repente vuelvo otra vez y le digo, sierva, vamos. Yo era un tipo que era bien religioso. Amén. Yo era un tipo que yo creía que el que no usa una falda larga o el que usaba unos tenis para mí era un diablo, y el que usa una gorra era primo hermano del diablo en ese tiempo. Y Dios me dio un escarmiento a través de eso. Hoy en día yo no soy religioso. Amén. Yo puedo vestir formal, pero mañana tú me puedes ver con mi poloche y con mi Jordan puesto. Porque ahí no es que está la esencia del Señor. Religión no salva. Amén. Hay gente que andan filtrados dentro de la religión y lo que andan es haciendo daño a los hombres y mujeres de Dios. Amén. Y de repente ahí, mi hijo, yo comencé a decirle a esta sierva para que esta sierva nos ayudaran, amén, a orar para que el niño Dios me lo devuelva. Y no quisieron, amén. Se fueron para otro lugar en donde mi niño estaba de este lado y había una cama como a una distancia como de 2 metros, y se fueron hacia donde estaba esa cama. Allí comenzaron a orar por otra persona. Yo me tiro en el pasillo, comienzo a llorar, mi esposa comienza a llorar también. Y yo le digo, Señor, tú me sacaste de la droga, me sacaste del alcohol, me sacaste de la hechicería, tú me sacaste de todas estas cosas y tú me hiciste promesa. Y tú me hablaste a través de los profetas. Y es para que mi hijo se me muera aquí. Y de repente, gloria al Señor, estoy llorándole al Señor. Estoy postrado en el piso, en el pasillo, como un loco. Y había un jovencito que tenía un pantalón jean, gloria al Señor, y tenía un poloché. Este jovencito estaba sentado, gloria al Señor, como en un púlpito. Amén. Como tomando alguna referencia. Amén. Y de repente este jovencito se para. Este jovencito yo lo vi que se paró y para mí era una persona común. Amén. Y de repente él se para y va donde mí, me pone la mano y me dice, así te dice el Señor, por cuanto grande es tu fe, el Señor te devuelve tu hijo para atrás. Y este muchacho puso la mano en mí y me dijo, levántate. Y cuando yo me levanté, el doctor dijo, me llevo el niño para prepararlo, para entregárselo a ustedes porque ya está muerto. Cuando él sube, el niño despierta. Y cuando despierta, le ponen los aparatos y la plaqueta ya estaba en 10. Dios mío. Ya estaba en 10. La palabra de Dios vino manifestada a través de un hombre humilde, no a través de saco y corbata, ni a través de atuendo. Vino a través de la persona humilde. La palabra dice que el que se humilla, Dios lo ensarza. Sí. Más el que se enorgullece, Dios lo aparta. Amén. Lo echa a un lado. Amén. Gloria al Señor. Y aún el Señor haciendo todo esto en la vida mía, gloria al Señor, nosotros salimos de ese hospital, pero no teníamos dónde vivir. No teníamos dónde vivir. Fuimos donde un pastor, no nos aceptó, fuimos donde otro tampoco. De repente hay un pastor que me abre la puerta de su casa, yo nos hallaba para dónde ir. Amén. Y de repente allí nosotros en ese lugar posamos con ese pastor. Pero ¿qué pasa? Que estando ahí con ese pastor, la mujer le dice, yo no quiero esa gente en mi casa. Amén. Y allí nosotros estuvimos ahí donde ese pastor 2 semanas, donde ese pastor. Y estando ahí donde ese pastor, yo veía en donde la esposa de él, que hablaba mucha lengua y profetizaba, ella tenía 2 perritos. Y en donde mi niño, gloria al Señor, ya recuperado con 1 año y pico, le decía, mami leche, mami leche. Mami leche, y yo salía con el pastor a ayudarle al pastor en la obra, pero ella se quedaba. Ella, ¿sabe lo que hacía? Ella no cocinaba, ella guardaba el dinero para que mi esposa no comiera ni el niño tampoco. Dios. Y la leche se le echaba a los perros delante del niño. Y en una se me rompe el alma, porque el niño se le escapa y va a beberse la leche del perro. Y hallamos al niño bebiéndose la leche del perro. Y cuando ella llega, pregunta que quién se le bebió la leche al perro. Y mi esposa le dice que fue que el niño sin querer y se botó. Y desde ese día nos botó de la casa.
me bota a mí de la casa. En donde el pastor me dice, tiene que irte. En donde yo me voy para la calle. Pero no se conformó con eso. También bota a mi esposa. En donde nosotros comenzamos a dormir en un sótano, en una cañada. En donde la materia fecal, cuando subía, nosotros teníamos que poner el niño a dormir aquí, en el pecho de nosotros, y la materia fecal con nosotros. Dios mío. Eso fue ahí en Pantoja. Ahí está ese testimonio. Y yo quisiera un día, como, no sé, que enfocáramos eso allá para que estuviera el sótano donde nosotros vivíamos, en donde está la caña grande y en donde el sótano está al lado de la caña. Cuando el sótano se llenaba de agua, toda esa materia fecal y toda esa agua teníamos que soportarla nosotros ahí, en donde tuvimos que pasarle el proceso al Señor, ahí llorando lágrimas, en donde el Señor nos pasa por este colador y nos da a entender, gloria a Jesús, que cristiano no es aquel, o evangélico no es aquel que anda con falda larga y moño duro. Amén. Cristiano es aquel que profiesa la piedad. Dice la palabra que Jesús, lo que hacía que este hombre, nuestro Señor Jesucristo, hiciera milagro, era que este hombre era movido a compasión. Amén. Y yo le decía al Señor, ¿por qué tú me estás pasando por todos esos procesos? Ya yo pasando por el proceso. Y ahora tú me pasas en estos procesos. Aún con mis 2 hijos que nacieron recientes, los otros 2 más pequeños, gloria al Señor, me pasa por el proceso. Amén. Por este proceso tan fuerte. Y después que superamos todo esto, gloria al Señor, no nos aceptan. Amén. Ni como pastores, ni como miembros, mucho menos como cristianos. En donde los pastores, yo iba para que me dieran refugio en su iglesia y no me aceptaban. Amén. Y ya nosotros cansados de todas estas cosas, gloria al Señor, es donde un pastor me da la oportunidad de congregarme. Y es ahí donde este pastor tiene canales de bendición en Puerto Rico y en esos países. Y es ahí donde Dios entonces comienza a abrir unas puertas. En donde Dios tuvo que usar personas de los Estados Unidos, puertorriqueños y extranjeros, para poder levantar nuestro ministerio. Da pena, gloria al Señor, que muchas veces los pastores, teniendo hombres y mujeres, amén, ungidos, amén, dentro de sus iglesias, quieran tenerlo, gloria al Señor, estancado dentro de la iglesia. ¿Cómo estancado? Gloria al Señor. No le dan la oportunidad para que ellos se desarrollen. Nota que todo el tiempo estos jóvenes que están dentro de la iglesia, que ellos saben que tienen ministerio poderoso, ellos hacen lo siguiente, le dicen, tú eres el profeta de la casa, tú no puedes salir de la iglesia. Pastor, usted no puede salir, varón, porque es que tú tienes que estar aquí. O sea, siempre buscan un mecanismo para que se queden en la iglesia. Amén, para que su ministerio no prospere y no llegue. Y ese es el sistema que siempre se ve hoy en día muchas veces con los hombres y mujeres de Dios. Pero nota, las mayorías de los hombres de Dios de este tiempo que tienen la opción verdadera de parte de Dios, son hombres de Dios que se guardan en la santidad, pero no en la santidad de ropa, sino en la humildad que da nuestro Señor Jesucristo, que es dar por gracia lo que por gracia recibiste. Y según Isaías 61, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para llevar salvación y libertad a los abatidos, a los afligidos, a los presos, apertura de las cárceles, gloria al Señor, a predicar las buenas nuevas. A eso nos llamó el Señor. Esa es la verdadera religión que quiere el Señor en nuestra vida. Y el Señor usó diferentes vasos para poder levantar nuestro ministerio. Llegar al punto que el Señor hoy en día, gloria al Señor, nos ha prosperado, nos ha abierto puertas internacionalmente, gloria al Señor, en donde muchos pastores, muchos ministros de aquí de República Dominicana, el diablo lo ha usado de una manera sobrenatural para estancar nuestro ministerio. Pero cuando te cierran una puerta, Dios te abre otra. Así es. Amén. Cuando te cierran esta puerta, Dios te abre otra. Amén. Gloria al Señor. Recuerdo que un pastor me dijo a mí, cuando yo comencé la iglesia, me dijo, ¿y tú crees que tú vas a echar para adelante? Tú no vas a echar para adelante, porque es que tú no tienes monies, tú no tienes efectivo para tú echar esa iglesia. ¿Y quién te dijo que la iglesia se echa para adelante con dinero? La iglesia se echa para adelante primeramente con el poder de Dios y la manifestación del Espíritu Santo. Hoy en día estamos en sabana perdida. Hoy en día ayudamos a adictos a droga. Hoy en día ayudamos niños. Hoy en día mensualmente le damos comida a familia. Suplimos las necesidades de la familia. Amén. Tenemos nuestro pastor, gloria al Señor, que es el que Dios usa como canal de bendición en Rhode Island.
amén, en donde este hombre allí tiene un ministerio internacional, amén, en donde Dios lo ha puesto allí para bendecir nuestra vida, amén. Y la mayoría de ministerios que Dios está usando en estos últimos tiempos aquí, tiene el Señor que catapultarlo, amén, sacarlo del entorno tóxico de estos tiempos para entonces el Señor poder hacer algo, amén. ¿Por qué? Porque el ambiente está tan tóxico, gloria al Señor, que lamentablemente para un hombre o una mujer de Dios poder crecer, tiene que ser de esa manera. Pero ahora se mueve mucho lo que se llama la emoción. Y por eso tú ves que en las redes hay tantos errores de pastores, de evangelistas, de ministros, gloria al Señor. Hubo alguien, gloria al Señor, que profetizó, amén, en la carne, gloria al Señor, diciendo, gloria al Señor, que este muchacho urbano, gloria al Señor, llamado Rochi, que este muchacho no iba a salir, que este muchacho no iba a salir, que este muchacho se iba a podrir en la cárcel, amén. Pero hay algo que dice la Biblia, gloria al Señor, en el libro de Reyes, y habla de Acab, amén, gloria al Señor, y dice que Acab tenía profetas, pero tenía profetas mentirosos. Y había un profeta llamado Micaías, gloria al Señor, que era quien le decía las cosas como son. Dice que Dios mandó un espíritu de mentira sobre estos profetas. Amén. Porque ellos querían hacer las cosas a su manera. Amén. Cuando tú te llenas de la emoción de que tú eres el hombre de Dios y como te están invitando en diferentes iglesias, entra el ego sobre ti. Y muchas veces el profeta, si no está lleno del poder de Dios y no está siempre en la visión de Dios, puede la misma profecía traicionar al hombre de Dios. Amén. Y es aquí en donde este personaje, gloria al Señor, en las redes, este hombre dice que este muchacho no iba a salir. Estamos hablando de un pastor, de un evangelista. De un evangelista. Okay. Amén. Este evangelista, gloria al Señor, llamado Michael Capiadosa, gloria al Señor, él dice que Rochi no iba a salir. Amén. Pero ¿qué pasa? Yo entiendo que se le fue la emoción a la cabeza. ¿Por qué? Porque él dijo que este muchacho no iba a salir de la cárcel. Entonces, es ahí en donde cuando yo veo esto, el Espíritu me administra y dice, llegó la emoción. Llegó la emoción porque cuando tú te tiras harina en la cabeza, cuando tú haces 1100 loqueras que no tienen que ver nada con lo bíblico, pasa esto. Amén. Cuando tú te crees el gran hombre de Dios, es ahí en donde Dios te baja, amén, en la maceta y te da a entender que tú no eres el gran hombre de Dios, sino que hay un Dios grande en ti, amén. Y cuando llegue el orgullo, lamentablemente, ya aquel que Dios posaba, ya no puede usarlo como vaso. Y es ahí en donde este hombre dice que este muchacho no va a salir. Este muchacho sale de la cárcel, la profecía que él da queda aplastada y queda sin ningún efecto, y es ahí donde él queden de vergüenza. Amén. Y es triste que nosotros veamos estos escenarios, amén, entre los mismos cristianos. Sí, amén. Difícil. Gloria a Jesús. Fuerte. Pastor, usted tiene ya 14 años en el Evangelio, con un ministerio muy bonito que sigue creciendo, gracias a Dios. Yo he estado en los últimos tiempos hablando con muchas personas de fe y la mayoría coinciden en que lamentablemente a lo interno de muchas iglesias hay mucho celo, hay mucho ego, hay mucha envidia, y generalmente cuando las personas fallan, cuando caen, cuando se equivocan, errar es de humanos, y evidentemente Dios no vino a buscar personas que están salvas, vino a buscar pecadores, a sacarlos del pecado, ¿verdad? Pero muchos dicen que cuando fallan, cuando caen, no encuentran refugio, no encuentran apoyo a lo interno de sus iglesias y tampoco en las personas de fe que se supone que deben tenderles la mano. Yo quiero que para cerrar esta entrevista, yo sé que su testimonio es bastante extenso, yo sé que lo que ha dicho impactará a muchos corazones, pero yo quiero que para cerrar esta entrevista usted le envíe un mensaje a esas personas de fe para que entiendan de alguna manera que lo importante es estar ahí, ser esa mano amiga, ese apoyo para quien falla, porque nosotros no podemos estar sencillamente juzgando. Dios es un Dios de amor y yo creo en el amor porque es lo que Dios profesó en su palabra. Entonces usted mejor que yo
está en la capacidad de poder enviar un mensaje precisamente de amor a todas las personas de fe que van a estar viendo esta entrevista y también a las personas que todavía no son parte de ningún tipo de espacio religioso. Yo soy de lo que pienso que no necesariamente tú tienes que ser un religioso para tener a Dios en tu corazón. Así es. Y yo sé que usted piensa lo mismo, así que yo quiero dejar el mensaje final a cargo de usted en esta entrevista. Amén, gloria al Señor. Tú que me escuchas, gloria al Señor, amén. Te quiero dejar este mensaje incrustado, gloria al Señor, en tu corazón, en tu mente, gloria al Señor, y darte a entender que lo que salva no es la religión, gloria al Señor, no es una vestimenta, gloria al Señor, no es que tú andes con un saco y corbata, gloria al Señor. La palabra nos dice claro que en nuestro Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, gloria al Señor. Para un pastor poder calificar en el reino de los cielos, solamente tiene que tener una cosa, y es sinceridad, gloria al Señor. Tenemos que entrar en la sinceridad de Cristo, amén, para poder nosotros fruir, gloria al Señor, y poder ayudar a las personas que necesitan allá afuera, personas que están allá afuera, drogadictas que están allá afuera, tú pastor que me escucha, gloria al Señor, esas almas que andan en las calles, esos drogadictas que andan en las calles, esas mujeres, gloria al Señor, esas viudas que andan ahí, gloria al Señor, que necesitan de una mano amiga, gloria al Señor. No solamente es el dinero, no solamente la ofrenda, gloria al Señor, no solamente es el diezmo, gloria al Señor. El Señor anda buscando pastores, gloria al Señor, evangelistas, gloria al Señor, que pongan la obra, gloria al Señor, a través de la fe. La obra y la fe van de la mano, gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, gloria al Señor, que la fe y la obra la pongamos de la mano. El Señor anda buscando verdaderos adoradores. Y yo te invito en esta hora, gloria al Señor, para que tú seas un portavoz de la palabra, no a través de la religión, sino en Cristo, en el corazón del hombre. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Jesús. Pastor, muchísimas gracias por la oportunidad de conocerlo y de presentar un poco de su historia a toda la audiencia de esta plataforma. De verdad que yo sé que será de mucha bendición para mucha gente, de mucha edificación, y agradecerle. Yo sé que vamos a seguir conversando. Quizás más adelante podamos profundizar en algunos de los temas que hemos conversado en esta entrevista. ¿Le parece bien? Amén, amén, amén. Es un placer, un placer. Igualmente. Señores, a ustedes como siempre decirles que son parte fundamental de este proyecto. Ayúdenme a continuar promoviendo lo mejor de la República Dominicana. No olviden suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho y activen las notificaciones para que estén ahí siempre en primera fila disfrutando de todo nuestro contenido. No olviden que yo soy Vladimir Jaques. Esto es Más Allá de las Redes y nos vemos en la próxima. Bye bye.